¿Sabías que la entrada a la tumba donde fue enterrado Jesús tenía unos 0,6 metros, 2 pies de ancho y 0,9 metros, 3 pies de alto? Estaba cubierta con una piedra quizás de 0,3 metros, 1 pie de grosor y 1,2 metros, 4 pies de diámetro. El cuerpo se colocaba en un banco hasta que pudiera ser preparado para el entierro. Hoy estamos en nuestro día 93 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Ilumina nuestras mentes, danos sabiduría, Señor, enséñanos a meditar diariamente en tu palabra y sobre todo, Padre, ayúdanos a transformar nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Lucas 23. Jesús ante Pilato. Toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusar a Jesús diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación prohibiendo pagar impuesto a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Lo dices? Tú lo dices, le respondió Jesús. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Jesús ante Herodes. Al ver a Jesús, Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que se hiciera. Lo interrogó intensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban ahí y lo acusaban con vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Pilato condena a Jesús. Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo: me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión. Pero habiendo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, lo voy a castigar y después lo soltaré. Y tenía obligación de soltarle un preso en cada fiesta. Pero todos ellos gritaron a una: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. Y él les dijo por tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho éste? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se le concediera su demanda y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, pero entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Jesús se dirige al Calvario. Cuando lo llevaron a tomar a un tal Simón de Cirene, tomaron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús.
y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren más por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que dirán: dichosas las estériles, los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cúbranos, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? También llevaban a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. La crucifixión. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. El pueblo estaba ahí mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve él mismo, y si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús, y se acercaban a él y le ofrecían vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Los dos malhechores, uno de los malhechores que estaban colgados ahí, le lanzaban insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y no a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero éste nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Sepultura de Jesús. Había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que estaba esperando el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una roca donde nadie había sido puesto todavía. Este era el día de la preparación, y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con Jesús de Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron, según el mandamiento. Para reflexionar. El capítulo 23 de Lucas nos lleva a uno de los momentos más solemnes y gloriosos, el día en que el Hijo de Dios fue entregado en manos de pecadores. A lo largo del relato vemos el contraste más profundo entre la injusticia humana y la compasión divina. Jesús es acusado falsamente, juzgado sin culpa y condenado a morir, mientras los verdaderos culpables, como Barrabás, son liberados. Pero aún en medio de tanta oscuridad resplandece la gracia. Llegó el día en que Jesús fue llevado ante Pilato. Ese día trajo la mayor injusticia de la historia. Los líderes religiosos estaban cegados y clamaban por su muerte. Pilato, aunque declaraba una y otra vez que no hallaba culpa en él, cedió ante la presión del pueblo. Herodes lo recibió con curiosidad, quizá esperando ver algún milagro, pero Cristo no lo complació. Con palabras ni con señales guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier defensa, porque Jesús no estaba ahí para librarse, sino para entregarse.
En esta sección ocurre algo profundamente teológico y personal, ya que el inocente toma el lugar del culpable. Barrabás, un homicida, es liberado. Jesús, el justo, es condenado. Cada vez que leamos este texto debemos recordar que somos como Barrabás, culpables pero liberados por gracia. Jesús fue contado entre los transgresores para que nosotros fuéramos contados entre los justos. Su silencio ante Pilato es la voz del amor que aceptó la condena que merecíamos para tener acceso al Padre. La siguiente imagen es Jesús cargando la cruz. ¿Imaginas el cansancio y la agonía? Simón de Cirene es obligado a ayudarle. Una multitud lo seguía y en medio de ellos un grupo de mujeres lloraba por él. Pero Jesús, aún en medio de su dolor, las mira y les dice, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. ¿No te impresiona que incluso en su camino a la muerte Jesús piensa en los demás? No busca compasión sino arrepentimiento. Puedo ver aquí el corazón del Redentor, lleno de gracia, aun cuando el peso de la cruz le corta la espalda. Cada gota de sangre que cae sobre el suelo del Calvario es una marca de esperanza para las generaciones futuras. Caminar hacia la Gólgota fue más que un trayecto físico, fue el camino de amor que tuvo como meta final la redención eterna. Jesús se sentó en el lugar de los culpables como un rey obediente que cumple la voluntad del Padre. El día sigue transcurriendo y vemos a Cristo crucificado entre dos malhechores que recibieron la misma condena. Los soldados se burlan, la gente mira toda esa escena y Jesús es desafiado a salvarse a sí mismo. Y desde aquella cruz pronuncia las palabras que nadie esperaría escuchar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué amor tan incomprensible. El momento de mayor injusticia. Cristo intercede por sus verdugos. En su agonía, Él no piensa en sí mismo, sino en los demás. Le dio un significado a esa cruz que representaba vergüenza para convertirla en el trono del perdón. Es ahí, en medio del dolor, que podemos ver una escena que resume el Evangelio. Uno de los ladrones lo insulta, pero el otro lo mira con fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel hombre no podía ni moverse, mucho menos repasar su pasado. Solo podía creer y Jesús le responde con una promesa hermosa. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese diálogo tan corto entre un ladrón y su Salvador sigue siendo un retrato vivo, ya que la salvación no depende de nuestras obras, sino de la fe en Cristo. Si lo miras a Él, si clamas con un corazón humilde y arrepentido, encontrarás la misma promesa que aquel ladrón, y estarás con Jesús en el paraíso. De pronto la creación gime ante el sufrimiento de su Creador. El mediodía se convierte en total oscuridad. El velo del templo se rasga en dos. Es como si el cielo declarara que el acceso a Dios ha sido abierto para siempre. En un instante Jesús alza su voz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así entregó su vida. Jesús no fue asesinado. Él entregó su espíritu voluntariamente. Su muerte fue un acto de total soberanía. Un centurión romano que fue testigo de este sacrificio reconoció lo que muchos no quisieron ver. Ciertamente, este hombre era inocente. Y esto me hace pensar que hasta los corazones más duros se estremecen ante la santidad del Hijo de Dios. Encontramos al pie de la cruz a las mujeres y a algunos discípulos. Imagino esa imagen y solo puedo pensar en ellos con ojos llenos de lágrimas al ver a su Maestro, su Señor, su Hijo, muerto en el madero. Nosotros sabemos que este fue el cumplimiento del plan eterno de Dios y que el amor venció. José de Arimatea es un miembro del concilio que creía en el Señor. Pide su cuerpo y lo coloca en una tumba nueva. Las mujeres observaron en dónde lo pusieron y prepararon especias y ungüentos, pero decidieron esperar para descansar el día de reposo, como mandaba la ley. Ese día, el cuerpo del Salvador reposaba, pero el plan de Dios seguía en marcha. Lo que parecía el final era el preludio en realidad. Quiero que notes el ejemplo que nos dan estas mujeres cuando todo parece perdido, desolado, desesperanzador. No se alejan del dolor, sino que lo enfrentaban con amor.
Esperaron en silencio sin saber que pronto sus lágrimas se convertirían en alegría. A veces nuestra fe también se prueba en los silencios, cuando Dios parece callar, cuando no entendemos, cuando solo tenemos que esperar. Es entonces cuando aprendemos a confiar, sabiendo que también el silencio de Dios tiene propósito y esperanza. Este capítulo está cargado de emociones que en lo personal pueden llegar a abrumarnos. Pocas veces lo he podido leer sin llorar. Lucas 23 nos narra el juicio, la crucifixión, la muerte y la sepultura de Jesús. A lo largo de este relato, Cristo muestra compasión, perdón y autoridad soberana. Para meditar, ¿qué me enseña el silencio de Jesús ante la injusticia de cómo responder cuando me tratan mal? ¿Cómo puedo reflejar el mismo perdón que Jesús mostró, especialmente hacia quienes nos han herido? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 93. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.